que alzar la voz y decir, abran los ojos, a ver si algún día se dan cuenta, aunque ya no lo van a rescatar. O sea, no hay manera que vayan a rescatar el PRI a estas alturas, ya están más para allá que para acá, pero abran un poquito más los ojos. Y bueno, vámonos ahora sí a hablar de un tema muy polémico con nuestros chicos de Ambidiestro. Eh, el tema es la piñata, la polémica por la piñata de la ministra Piña. La polémica de la famosa piñata, en donde, por un lado, tenemos este discurso de la derecha, indignados, porque se quemó una piñata de la ministra Piña. Por otro lado, tenemos las voces que dicen, ya se acuchilló una piñata de Trump, se quemó piñatas de AMLO, se han quemado piñatas de personajes como Enrique Peña Nieto, de Ebrard también. O sea, se han quemado piñatas de N cantidad de personajes hombres. Pero ahora las voces brincan y gritan diciendo es que en un país feminicida es increíble que se queme la piñata de una mujer. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó este hecho, pero quiero ver qué dicen nuestros jóvenes. Así que vamos a iniciar este segmento de México Ambidiestro y vamos a ver qué es lo que opinan las voces jóvenes de este México lindo y querido. Muchachones, por ahí Edwin anda escondido. Ah, ya se escondió. Ya también tenemos el regreso de nuestro querido Shalom Lamir, Manuelito. Qué gusto verlos por aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Manuelito? Muy bien, Meme, buenas noches. Un abrazo a los compañeros y bonito miércoles, listos para darle. Mi querido Edwin, ¿tú cómo estás? Hola, Meme, hola Manuel, hola Lomi, a todos a toda la audiencia y al productor. Bien, gracias. Y Aquí. vaya, la voz más joven de todas, la voz más joven de todas, mi querido Shalom, ¿cómo están? Hola, muy buenas y bendecidas noches, bien bendecidos, gracias a Dios, aquí estamos ya. Disculpa que no hayamos podido entrar, pero pues ya sabes que luego por razones de tiempo no podíamos ingresar, pero ya estamos aquí para dar nuestro punto de vista. Vaya, que se va a poner interesante esto. Les agradezco a los tres que se conectaran. Y bueno, empecemos con la situación de la piñata. Estamos hablando más de más piñatas en marzo que en diciembre, y eso no es normal para esa temporada de posadas. Entonces, ¿qué hay con la piñata? ¿Cómo tomamos este discurso? Hubo una condena del presidente. La pregunta es clara. ¿Es lo mismo quemar la piñata de un hombre que quemar la piñata de una mujer o tenemos que hacer alguna distinción por el género? Empiezo contigo, Manolito. Robert Kennedy solía tener un dicho bastante, desde mi punto de vista, agradable, y era que el destino de las servilletas era ensuciarse. Bueno, vamos a parodiarlo un poco y vamos a decir que el destino de las piñatas, pues no es precisamente conservarse en perfecto estado. Una piñata está destinada a destruirse, y más en el país que las inventó, ¿no? Porque luego hay mucho iluminado que quiere decir, no, fueron los chinos, no. México es el creador original y totalmente íntimo de la piñata como tal y la conocemos. Mira, yo no considero que haya apología a la violencia ni al feminicidio, por una sencilla razón, Meme. En este país, si uno revisa la historia de protesta social, cuando hay una situación de injusticia, siempre se ha hecho esta situación. Se ha hecho con presidentes de la República y no solamente con quemas de simbólicas de una piñata o de la imagen de un funcionario, se ha hecho con parodias, se ha hecho con las máscaras de Salinas de Gortari, se incendió un monigote gigante de Enrique Peña Nieto en el 2015, Gilberto Lozano trajo un pastel con la cara de López Obrador y un cuchillo. Eso ha pasado siempre. Incluso yo te diría que no solamente pasa en México, pasa en todo el mundo. En estos precisos momentos hay represiones muy marcadas, bastante pronunciadas y violentas en Francia, y los manifestantes queman la imagen del presidente francés Emmanuel Macron. Cuando llega el momento, la primer ministra italiana
esta primer ministra de ultraderecha también va a enfrentar sus primeras protestas y que no tengan la menor duda de que va a pasar algo similar. En el caso estricto de lo que yo vi en el Zócalo con Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo no observo apología a la violencia porque la quema no es para Norma Lucía, es para lo que representa Norma Lucía Piña Hernández. Es la investidura que representa Norma Lucía Piña Hernández. ¿Por qué? Porque mira, meme, esa imagen que tú estás viendo en pantalla, ¿cómo va Norma Piña? No va como ciudadana, no va como un civil, va como una ministra, vestida con toga, con estos extraños sombreritos también de universidad también, ¿no? Va como ministra. Que se use la narrativa de que es porque es mujer, porque es apología al feminicidio, me parece un recurso barato, facilón, para desviar la atención de la profundidad que representa el acto. No se está quemando a Norma Piña, se está quemando a los ministros. ¿Por qué? Porque los ministros están quemando el país. Yo te hablo con datos duros. En tan solo 2 meses, durante esta fugaz presidencia de Norma Piña como dirigente del Poder Judicial, porque luego va a salir cada iluminado abogado, ¿no? Que te va a decir, y mira que estoy al tanto de cada uno de ellos, no, que no tiene incumbencia, magistrados y jueces son autónomos. Sí, nada más que se les olvida un detalle. Norma Piña no solamente es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también dirige, preside, lidera el poder de la Judicatura Federal del Poder Judicial. Ella es la representante, la jefa de un poder de los 3 que tenemos en este país. ¿Qué pasaría si un secretario de Estado que depende directamente del titular del Ejecutivo Federal se descubriera que violó a una mujer o que asaltó una tienda de abarrotes o que disparó en plena sala de cine? Pues entonces, ¿quién tiene que ejercer la autoridad para proceder contra aquel que viola o que en su defecto respalda actitudes antiéticas, antisociales? El líder de ese poder, que en este caso es el Ejecutivo Federal, el presidente de la República. Entonces, ¿por qué si un juez ampara a cabeza de vaca, inhibiendo la orden de aprehensión que tenía, por qué entonces, cuando un juez le quita la muerte política a Rosario Robles, que le había puesto la Secretaría de la Función Pública por una década, que no iba a poder regresar a la administración pública y ahora sí puede? ¿Por qué los jueces que descongelan las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, de Linda Cristina Pereira Gálvez, por qué los jueces que restablecen a Edmundo Jacobo Molina, el secretariado ejecutivo del INE, cuando ya por ley ese cargo no existe, es inexistente, hay una laguna jurídica ahí? ¿Por qué cuando hay jueces que no encuentran sustento jurídico y cancelan también las órdenes de aprehensión de Ovidio Guzmán? Entonces, ¿por qué ahí no le podemos reclamar a quien preside justamente ese poder judicial, que es la señora que tenemos en pantalla? A ver, no nos confundamos. En más de 200 años de historia de existencia de la Suprema Corte, por supuesto que es histórico que una mujer por primera vez presida ese mecanismo, presida este poder judicial. Pero eso no significa que uno va a ser, uno va a otorgarle beneplácito, uno va a ser benevolente porque se trata de una cuestión de género. En ese caso, que todos los funcionarios, que todos los alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República, que todo el Estado sea administrado por mujeres, porque en ese caso ya no se va a poder hacer una crítica a la labor. No hay violencia de género porque no se está juzgando a partir de que es mujer las consecuencias que ha tenido el tema jurídico, sino porque es presidenta de la Corte. No se está diciendo en ningún, desde mi punto de vista, alguien puede tener un ángulo totalmente diferente,
che vieja, y porque es mujer se vino todo abajo. No, no está dentro de una atmósfera misógina, está dentro de los hechos. Y los hechos, meme, es que en tan solo 2 meses, 6 delincuentes de alto nivel han sido liberados, amparados o respaldados por el Poder Judicial que hoy Norma Piña representa. Ahora, también para finalizar, no nos hagamos guajes. Norma Piña es la banderada nueva de la oposición. El INE tenía una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad fue la marcha pasada. Porque una vez la Suprema Corte resuelva si es constitucional o no el tema del INE, la oposición se quedó sin ese factor de cohesión que juntaba el PRI, PAN, PRD, sociedad civil, sí por México, viva México, arriba México, nosotros por México, México libre y demás. Ese factor INE desaparece. Sin esa cohesión se quedan sin causa. Entonces la nueva causa transitable es la defensa no de la Corte, sino de Norma Piña, porque si se tratase de violencia de género, meme, yo no he visto ninguna defensa por la campaña tan atroz y feroz que se le ha hecho a Yasmín Esquivel. Que ojo, yo no defiendo para nada a Yasmín Esquivel. Me queda perfectamente claro que hubo un tema de plagio en ese sentido. Yo dudé con la licenciatura, pero cuando ya vi que en el doctorado también dije, uy, no. Pero bueno, como diría la gran pensadora, y me remito a estas palabras legendarias que quedarán por siempre en el ideario y en el imaginario colectivo, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la misma razón que lo acusáis. Dicho, por supuesto, por Yasmín Esquivel. A ver, presentas muy buenos puntos, pero yo voy con esta pregunta, Edwin. Quemar la piñata de una mujer en un país donde hay muchos feminicidios, ¿no de alguna manera da pie a que se cometa más violencia en contra de las mujeres? A mí me parece que no. De primera instancia, la respuesta básica y sencilla sería que no. La quema de efigies, en este caso del material que sean, pues es una tradición antiquísima no solo de las piñatas mexicanas, sino incluso de tradiciones chamánicas muy previas a la fundación de sociedades, pues modernas, ¿no? Eso en un mismo sentido antropológico, y se les quemaba básicamente porque se pensaba que, bueno, representaban algo que la gente repudiaba en general, ¿no? Que es una tradición que se sigue llevando a cabo en nuestros tiempos modernos, ¿no? Se queman judas, se queman diablos, se queman figuras políticas de hombres y mujeres, se queman figuras pues religiosas, ¿no? En fin, me parece que la quema de la efigie, sea el material que sea, y la llamemos como la queramos llamar, pues es un tema muy menor. Ahora, por quemar o no una efigie, este país no va a dejar de ser pues un país que en términos generales, como un país tradicionalmente machista, pues puede ser muy, pues sí, violento. O sea, la violencia es estructural y quemar o no una efigie no va a modificar esta situación. Hay muchísimas otras cosas que se pueden mejorar, entre ellas la educación. Hace poco vimos como una compañera, bueno, no mi compañera, sino una niña o una adolescente mató a pedradas a otra adolescente mientras todos los niños pensaban que era algo, una especie de espectáculo como muy divertido, ¿no? Y ahí recomiendo las lecturas, ¿no? de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, para que la gente entienda qué es esto de la sociedad del espectáculo, ¿no? Pero, o sea, lo que hay que solucionar es eso, quemar o no una efigie, reitero, pues da igual, ¿no? Y sí tiene mucho que ver con que el bloque reaccionario en realidad cada vez tiene menos de dónde asirse, de dónde sostenerse, se van para, o sea, no tienen, bueno, sí tienen un proyecto político que es básicamente la venta de todo lo que pueda hacer del Estado mexicano, de todo lo que pueda hacer recursos naturales, de acabar con los servicios de salud, con los servicios de educación y con todo lo que tenga que ver con darle
un mínimo de derechos a la población, ese es su proyecto, pero evidentemente no lo dicen. Entonces, ¿de qué tienen que hacerse? Primero fue el INE y luego vendrá cualquier otro. Luego fue esto de que ojalá vinieran los gringos, te digo ya, o sea, eso fue una cuestión central en el discurso de la oposición, por lo menos el último mes y medio, y luego, pues es esta señora, ¿no? Que es su nuevo Adalid, que es la nueva persona que vendría a encarnar en una posición de máxima relevancia lo que estas personas representan, ¿no? La verdad es que ellos están en posiciones muy precarias en las que casi nunca habían vivido en su historia. El PRI casi reducido a la nada, a ser el escudero del PAN. El PAN no llega ni al 20% de las expectativas electorales, bueno, de las preferencias electorales. El PRD está en un 3-4%, o sea, el PRD está a punto de perder el registro a nivel nacional. Es muy probable que lo pierda para el 24. Eh, entonces, bueno, esta persona pues viene a encarnar pues la máxima relevancia que ellos asumen que ellos podrían llegar a tener. Ahora otra cuestión, esta efigie, lejos de que se haya quemado o no, me parece que lo que sería un poco importante analizar es por qué se quemó, evidentemente, porque representa el Poder Judicial. Y la verdad es que muy buena parte del pueblo mexicano tiene mala experiencia con el Poder Judicial. Primero, yo siempre lo sostengo por, o sea, por mi misma formación. Primera es el poder que está menos sujeto al escrutinio democrático de los otros dos poderes, ¿no? Tú puedes votar por tu diputado, tú puedes votar por un senador, tú puedes votar por un presidente municipal, tú puedes votar por un presidente, pero por estos sujetos, ¿quién vota? Pues nadie, ¿no? Digo, si hay un método de elección indirecta a través del presidente que nombra a los ministros, ¿no? Pues en realidad nadie vota por ellos. Y luego, mucho de lo que pasa es de las puertas del Poder Judicial para adentro. No se sabe quién vota en qué sentido, no se sabe qué fallos judiciales hay en favor de quiénes, ¿no? Y eso la sociedad la tiene bastante molesta. Hace poco, o creo que hoy mismo, salió una encuesta de estas del Financiero o el Economista, alguno de estos dos panfletos accionarios que no valen para mucho, que colocaba que la Suprema Corte de Justicia tenía, o sea, que estaba como en máximos históricos, ¿no? Ujú. Para lo que voy es que a lo largo de, por lo menos los últimos 50 años para acá, uno de los poderes más repudiados, en realidad, pues es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la justicia, el mexicano promedio, la entiende como algo muy lejano y algo que en el peor de los casos podría jugarle totalmente en contra. Es decir, que quien tiene para comprarse la justicia accede a ella y quien no, como la mayoría de los mexicanos, está básicamente jodido. Eso es cierto, eso lo hemos visto aquí en México. Son dos opiniones que coinciden en este momento. No es quemar a la ministra, no es quemar a la mujer, es la institución que ella está encabezando, que ella representa en este momento, que es el Poder Judicial, que es corrupto, que en vez de avanzar, de mejorar, de ser justo para el pueblo, es justo para los que tienen para pagarlo, para los que tienen el dinero y los demás nos pasamos a fregar. Shalom, tú cuéntanos, ¿qué opinión tienes al respecto de esta piñata? Pregunta para ti en este caso. Entonces, si van a salir estas críticas, siempre que se trate de una mujer, ¿tenemos que quedarnos callados cuando una mujer cometa un error? ¿O cómo deberíamos, o debe de haber como un protocolo para expresarnos cuando una mujer cometa un error, cosa que no existe con los hombres? O sea, se queman piñatas de hombres, han acuchillado piñatas de hombres, o sea, han pasado en cantidad de cosas con los hombres, les han puesto caricaturas, etcétera. Pero viene una mujer y entonces parece que tenemos que cambiar por completo el protocolo para decir ahora a las mujeres las tenemos que tratar diferente, prácticamente parecemos incuestionables. Pues mira, primeramente, ¿sí se escucha bien? Dígame si se Sí, escucha sí, se escucha correctamente. perfecto. Perfecto. Ok. A ver, analicemos primeramente lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vimos nosotros en la mañanera la conferencia de prensa lo que menciona el presidente y lo que menciona la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que menciona que no es lo correcto. ¿Y por qué no es lo correcto?
Bueno, pues si nosotros tenemos una oposición que todo el tiempo está golpeteando al presidente Andrés Manuel López Obrador, digamos que gracias a esto se le está abriendo la puerta más a la oposición para que golpetee aún más. Pero técnicamente lo que está sucediendo es el descontento de la ciudadanía, como lo comentaba Manuel, como lo comentaba también Edwin y como lo comentabas tú, Meme, no tanto contra Norma Piña, sino con lo que representa Norma Piña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les vuelvo a repetir a todos los chayoteros, y esto se los voy a repetir hasta el cansancio a los opositores, desde el 31 de diciembre del año de 1994 se le abrió la puerta a este tipo de personajes para que entraran en el Poder Judicial. Gracias a la reforma constitucional, a la reforma sedillista que hizo pues, Cedillo Ponce de León un 31 de diciembre del año de 1994. Entonces, teniendo esto en claro, nos vamos a dar cuenta de que el descontento va contra lo que está representando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene a su lado a los medios tradicionales y muchos medios tradicionales, y me refiero a Televisa, Univisión, Milenio, etcétera, ustedes ya los conocen. Cuando fue el 8 de marzo, híjole, la nota principal era: mujeres apoyan a Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero solo mostraban adentro de lo que sucedía en la pues, Suprema Corte. No mostraban las manifestaciones de los hombres y mujeres que estaban pidiendo la renuncia de Norma Piña. Se han hecho diversas manifestaciones y diversas convocatorias. El problema es que gracias a estos personajes, pues tienen a su apoyo, tienen a su convicción a todos estos medios tradicionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el caso de Yasmín Esquivel, todos los medios tradicionales empezaron a hacer notas en su contra de Yasmín Esquivel, perdón, a pesar de que ya Edgar Ulises Báez Gutiérrez había dicho de que efectivamente él había sido el que había hecho el plagio. Y lo peor de todo era de que cuando dice esto Edgar Ulises Báez Gutiérrez, ya todos los medios se quedaron calladitos, ya nadie dijo nada. Volviendo al tema, el descontento va contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque sabemos que les han descongelado las cuentas a Luis Cárdenas Palomino, sabemos que han rechazado las reformas que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, Norma Piña es la pues consejera, la ministra que más ha rechazado reformas y que también han rechazado no solo las reformas del presidente, sino temas tan importantes como que el fraude fiscal es delito grave y ellos han aprobado para que ya no sea delito grave. O sea, ahí está el descontento de la ciudadanía. Lo peor de todo es que Norma Piña no solo llega a la Suprema Corte, como lo comentaba Manuel, llega al Consejo de la Judicatura Federal y en este consejo pues se están controlando todos los temas administrativos del mismo Poder Judicial y en los únicos lugares donde no puede intervenir es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte. Y gracias a este Consejo de la Judicatura Federal se pueden quitar jueces o magistrados en caso de que se les presente una denuncia. O sea, prácticamente todos los temas administrativos los tiene bajo su control Norma Piña, porque también es la presidenta consejera de este consejo, vaya la redundancia. Pero ahora analicemos lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Analicemos qué es lo que está diciendo el presidente. Yo sinceramente, desde mi punto de vista, sabiendo cómo son este tipo de pillos, pues no quemaría una piñata, porque a pesar de que es una tradición mexicana, o sea, esto es una tradición mexicana, las piñatas, no lo haría contra un servidor público. ¿Por qué? Porque si sabemos que la oposición lo va a usar en su contra, en vez de ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente les estamos haciendo más daño. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador obviamente tiene que ser respetuoso, tiene que decir, no pueden hacer esto, porque es como si yo estuviera haciendo por parte del Ejecutivo una acusación contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero a pesar de que fue el pueblo de México el que hace esta quema de pues esta piñata, ahí es en donde entra la pregunta. ¿Vale la pena de verdad cuando alguien te saca un diente sacárselo tú también? Porque esta cuarta transformación lo que busca es el despertar de conciencia. ¿Y qué es el despertar de conciencia? Que de verdad tuviera un cambio. La cuarta transformación, aparte de que es un cambio en nuestro país, de que está mejorando todo para bien, la producción, pues recientemente se encontró inclusive hasta un pozo petrolero de más de 200 millones de barriles, pero la cuarta transformación está empezando en nosotros mismos, porque si nosotros no hacemos un cambio de conciencias,
y un cambio de ideologías, no vamos a poder conseguir nada. El día de mañana se va a estrenar una película que se llama Que Viva México, que es por el productor de Luis Estrada. Van a participar personajes como Damián Alcázar, Joaquín Cosío, pero todavía ni sale la película y ya en Twitter ya están diciendo no vayan a ver la película porque pues no está en contra de la cuarta transformación. Otros dicen está a favor de la cuarta transformación, no vayan a verla. Y el punto aquí que se busca con esta película va a hablar precisamente del idealismo entre los que son del pueblo y los aspirantes, que está bien ser aspirante, y esto sí lo dejo bien y claro. Lo que no está bien es ya buscar tu ser aspirante para hacerle daño a los demás y ya empezar a tener el mal, por ejemplo, el mal de Doña Florinda. Yo me imagino que cuando se estrene esta película, en los cines va a haber pues diversas opiniones. Unos van a estar a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros van a estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el punto es que se abra un debate. Por eso aquí en este canal de Meme y Amel y en los canales que estamos apoyando a la cuarta transformación, se permite que haya un debate. Porque las personas que están aquí en el chat también están dejando sus puntos de vista. No solo somos nosotros cuatro los que estamos dando nuestro punto de vista, sino que también son pues las más de 3,000 personas que están aquí en el chat, que ellos pueden dar su punto de vista, pueden hablar lo que ellos quieran, siempre y cuando no ofendan a nadie, porque aquí van a tener libertad de expresión, algo que no existía durante los gobiernos neoliberales. Y pues decirles de que nosotros somos jóvenes politizados y no jóvenes polarizados, como lo comenta la oposición, porque para ver una polarización se necesita un 50-50, pero somos 78% que apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas, qué buenos comentarios están aventando el día de hoy. Segunda y última ronda, chicos. La pregunta espero ser la misma para todos, a menos que me den para preguntarles otra cosa, pero ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Vamos a resolver esto a punta de piñatas? ¿Vamos a resolver este problema a punta de reformas? ¿De quién debería venir? El presidente ya se va, el problema en el Poder Judicial sigue, no parece tener una respuesta inmediata. Entonces, pues yo solamente preguntaría si a punta de piñatas es cómo vamos a lograr resolver esto o si esta expresión es el inicio de lo que podría ser en un más adelante la transformación del Poder Judicial. Manuel. Mira que muchas veces el pragmatismo se entiende de manera equivocada, ¿no? El pragmatismo, en mi caso, yo creo que es sacrificar un poco de congruencia y de credibilidad a cambio de un bien mayor general, ¿no? Es el famoso, el fin justifica los medios. Y al ver esta situación en la Suprema Corte, con todo este desastre que solo se ha llevado en solo 2 meses de Norma Piña, ahora me hace sentido por qué López Obrador quería la extensión de mandato, no reelección, la extensión de mandato de Arturo Saldívar. Pues claro, o sea, el presidente estaba consciente, sabía que no era un mecanismo legal, que iba a ser legal, pero no de la forma que tenía que serlo, ¿no? Iba a ser chueco legal. Pero ahora se entiende por qué López Obrador, como presidente de la República, quería la extensión de mandato de Arturo Saldívar para que saliera justo a la misma hora que él. En el 2024 se le iba a extender el mandato por unos 2 años más. No sucedió. Ahora, el resto del 2023 tendremos que lidiar con pues todas las sorpresas que tengamos con Norma Piña y también el 2024. Tú me preguntas posiblemente algo que no sabría ni siquiera la misma Norma Piña, sin embargo voy a tratar de responder. Y yo lo que creo es que en el 2024, no sé, o sea, ya no es una situación con la cual se pueda lidiar, es una situación con la cual se va a tener que esperar para tener una nueva oportunidad. Y eso va a tener que ser irremediablemente con el nuevo presidente de la República. El nuevo titular del Ejecutivo Federal tendrá que ineludiblemente lanzar una reforma al Poder Judicial, así tal cual, reformar al Poder Judicial. Y para eso no solamente se necesitará votar por la continuidad de la cual hoy el oficialismo representa a Andrés Manuel López Obrador con Morena y con la coalición Juntos Hacemos Historia, sino que también tendrá que ser carro completo
para el Congreso, la mayoría calificada, que fue algo que costó tanto en esta legislatura, en esta segunda mitad del sexenio, porque muchos fueron desencantados de votar por legisladores de Moreno, del PT, ya ni decir del Verde, y se perdió cierta fuerza, y lo cierto es que para hacer reformas de índole constitucional, se necesita las 2/3 partes del Congreso, tanto en diputados como en senadores. Así que sepa usted, que nos ve, que nos escucha, si va a votar en el 2024 por Morena, muy bien, solamente que sepa usted que si usted solo vota por el presidente de la República y no vota por diputados locales, senadores, por gobernadores, alcaldes, diputados federales, haga de cuenta que su voto no valió. La única forma en la cual yo creo que vale un voto para la presidencia de la República, para un presidente, es también con los compañeros de sus diputados, de sus senadores. De otra manera, yo veo inviable jurídicamente llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Porque la otra manera es totalmente antidemocrática, que yo he estado esperando que el presidente López Obrador pues se animara a hacer lo que era el decreto, el cedillazo, perdón, pero incluso Ernesto Zedillo Ponce de León supo desde el inicio que jamás iba a poder tener gobernabilidad si tenía enquistado a los ministros de Salinas de Gortari. Y se tuvo que disolver la corte. En esos entonces eran como 21, 18, 19 ministros. Aquí solamente son 11, ¿no? Es una situación, meme, en la que si tú revisas el 70% de los actuales ministros, todos son porque vienen de recomendados de presidentes de la República del régimen neoliberal. Piña, yo siempre digo, Piña es Peña. Piña es Peña. Norma Piña llegó justamente por la voluntad, beneplácito y benevolencia de Enrique Peña Nieto. ¿Y tú crees que el Senado o los diputados pusieron un pero? Claro que no, porque tenían justamente el capital político suficiente para maniobrar sin que ningún opositor les dijera no te pases de lanza, no hagas esto, todo se hacía de la misma manera. Entonces yo creo que esa es la clave, la solución de momento. No hay nada que hacer por el resto del sexenio con el Poder Judicial. Serán los siguientes años, meme, Edwin Sharay, en donde veamos al presidente López Obrador junto a Santiago Krill y junto a Norma Piña. Más con Norma Piña, porque Krill solo tiene un año de presidencia de mesa directiva y luego va a tener que venir otro diputado que lo más probable es que sea priista, porque así va el orden, Morena, PAN y PRI, según la cantidad de votos que obtenga una coalición. Yo finalizaría con lo siguiente, meme, porque me quedé con el tema de violencia de género. Mira, a lo mejor, y no es la mejor mesa para hablar de violencia de género, considerando que, bueno, pues obviamente no hay la representación femenina que debería de haber para hablar de este tema, como que actualmente me siento en el meme de la hora de opinar cuando todos los hombres hablan sobre el aborto, el legrado, pero bueno, voy a tratar de hacer un pequeño esfuerzo para también darle pluralidad y voz a este pensamiento. Es también una cuestión cultural, y eso el panismo lo sabe perfectamente bien, porque si ha habido un partido, un movimiento históricamente misógino, represor, que coarta la libertad y los derechos de las mujeres, ha sido justamente el PAN. Y yo digo que tan es el tema de la cultura. No sé si tú te acordarás de esta polémica que hubo con esta canción, no las de reggaetón, porque prácticamente el 80-90% de las canciones de reggaetón son misóginas, sino de estas, Mátalas, la que cantaba Alejandro Fernández. Toda la vida se escuchó Mátalas, ¿no? Con una sobredosis de ternura, u otras, ¿no? Y se empezó a hacer un escándalo hasta que cierto presidente municipal del Estado de México, pues fue captado en una fiesta cantando la canción, y en el Estado de México, que era el estado número 1, ¿no? Con el mayor índice de feminicidios hasta la actualidad, entonces ahí sí tenía un trasfondo. Pero luego ahí incluso dentro de lo cultural tienes un debate. Por ejemplo, otra canción que se tacha no de misógina, como en plan tóxica, como que el hombre
toma control absoluto de la vida de la mujer, es esta que escribió José Alfredo Jiménez, que es La Media Vuelta, ¿no? Si tú analizas la letra de La Media Vuelta, pues en efecto, o sea, te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. O sea, nada más con esas dos, en la actualidad dices, ay, uy, o sea, bastante cancelable en Twitter, ¿no? Pero incluso en esa historia yo digo, tú tienes que analizar realmente el autor, no la canción es el producto, el autor de algo así es machista, porque José Alfredo Jiménez, que es quien escribe La Media Vuelta, pues también escribe Paloma Querida, ¿no? Que Paloma Querida es uno de los poemas, de las estrofas más bellas que ha dado la música mexicana, justamente porque su esposa se llamaba Paloma, y es una hermosa canción que obviamente refrenda yo te voy a querer para toda la vida y demás. Entonces, son tantos los contrastes, son tantos los binomios que vas a tener en una sociedad como la mexicana, que a la hora de analizar asuntos como el de Norma Piña, no te puedes ir con rodeos en plan de es que es violencia de género. No, 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 no. Se tiene que sustentar, se tiene que probar, porque de lo contrario no vamos a llegar a absolutamente nada y va a ser este círculo vicioso en donde siempre se habla de que va a haber violencia, pero no hay más. Entonces yo quedaría nada más con esa reflexión final y pues vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda, dice Manuel. Y ahí, por supuesto, que un tema de rescatar, yo estoy de acuerdo, hay muchas cosas que no se cuestionan de la música, como que se vive, digamos que el tema de el feminismo se sigue tomando a moda, a contentillo, y no necesariamente por convicción, salvo algunas excepciones. Edwin, ¿tú qué opinas? Pues, reitero, creo que quemar la efigie o no, pues da igual. La verdad es que a mí me parece que da igual. O sea, creo que puede ser una muestra, a lo mejor nos puede gustar más o menos, pero es una muestra de el repudio a una institución, porque me parece que pudo haber estado un hombre siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia y de todas maneras se hubiera quemado una efigie de este hombre, ¿no? Eh, Siento que, reitero, estas personas que ahora se muestran muy indignadas porque se quemó una piñata, argumentando que es violencia de género, yo siento que lo que ellos están haciendo es bajar el nivel del debate, banalizar la violencia de género y que eso en nada les sirve a los que me parece que estamos en contra de que exista violencia de género. Ahora también me parece un poco hipócrita que sean figuras de los partidos que gobiernan las entidades federativas número uno y número dos en feminicidios en este país, los que ahora te vengan a contar que están muy preocupados pues por la violencia de género. Oigan, señores, si están tan preocupados, pues pónganse a gobernar, ¿no? Pónganse a impartir justicia. Ahora, esa es una cuestión. Me parece que la violencia de género efectivamente es estructural y tiene manifestaciones culturales diversas, canciones, películas, personajes de series de televisión, obras de teatro, etcétera, ¿no? Por otro lado, la justicia, efectivamente. El mismo presidente, ya lo ha hablado muchas veces, el mismo presidente dijo, ante hasta un cuestionamiento de un reportero que dijo, oiga, y va a mandar una reforma del Poder Judicial, no, ya no me da tiempo, ya no me da tiempo. Tengo que gobernar lo demás, tengo que atender lo demás, tengo que entregar las obras a las que me comprometí, y si mando una reforma al Poder Judicial, se me va a ir lo que me queda del sexenio en eso. Me parece que sí tendrá que llegar alguien, me parece que sí, el Poder Judicial tendrá que reformarse hasta sus cimientos. Yo siempre lo he dicho, a mí me parece que debería haber elecciones por lo menos de ministros de la Suprema Corte, por lo menos dos, por elección popular, que las sesiones del Consejo de la Judicatura Federal sean totalmente públicas, que haya versiones accesibles al público que no esté versado o familiarizado con la terminología jurídica. Pues hay mucho que hacer en el Poder Judicial, ¿no? Que los jueces y los ministros y los magistrados no puedan decidir sobre cuestiones meramente disciplinarias y que tenga que ver con sus propios emolumentos. Es decir, pues ahí están
precisamente invadiendo las facultades del Poder Legislativo. Se les aprueba un presupuesto, pero ellos simplemente pueden decidir no acatarlo y decidir cuáles son, o sea, los ministros de la Suprema Corte deciden cuánto van a ganar ellos. ¿Quién en su trabajo hace eso? ¿Quién puede decir, yo decido cuánto gano? Solo estos señores. ¿Por qué? Pues quién sabe. Porque se sienten una élite intocable, ¿no? Entonces sí, claro que tendrá que venir, o sea, yo no soy experto en nada, ¿no? Pero lo que voy es que me parece que una reforma del Poder Judicial tendría que ver con democratizarla, hacer efectivo esto de la justicia pronta y expedita para quien la necesite, ¿no? Que no sea solo alguien que, o sea, solo una especie de mercancía a la cual solo acceden quienes tienen muchísimo dinero, ¿no? Y en aras de eficientar el gasto del Poder Judicial y que esta gente rinda cuentas, ¿no? A la sociedad. Entonces, pues ahí la dejo, ¿no? Y de ahí no va a analizar la cuestión de la violencia de género, que sí es una cuestión importante, pero que quemar una piñata o no, pues creo que discutir sobre si eso es violencia de género banaliza el tema. Violencia de género es muchas otras cosas, ¿no? Me parece que quemar una piñata, no tanto. Shalom, ¿cuál es tu opinión? Primeramente, cuando escucho la palabra violencia política en razón de género, es mi punto de vista, ¿eh? Es mi punto de vista. Pero ya esta es una palabra que ha utilizado tanto la oposición, pero tanto, para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador de cualquier cosa. O sea, lo han criticado por sus zapatos, ahora lo critican precisamente por la quema de la piñata, a pesar de que él ni siquiera la quemó. Y lo peor de todo es de que siempre mencionan este tema de violencia política en razón de género. Pero cuando Julieta Ramírez sale a presentar una denuncia o planea presentar una denuncia contra Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo por burlarse mientras ella daba su punto de vista y darles una denuncia de violencia en política de género, pues ahí sí la oposición dice, ay, vean cómo Morena quiere atacar a Lorenzo Córdoba, y ahí sí ya no se aguantan. Ese es el pensamiento de los conservadores. Primero hacen, pero luego no se aguantan. Son como el perrito chihuahua que siempre está molestando a todos los perrotes grandotes, y ya cuando el perro grandote le hace wow, ahí sí ya se meten pues en las piernas de sus dueños, porque ahí sí ya les da miedo. Ese es el comportamiento de los opositores. Y tomando el tema que dijo Manuel, pues toda la razón. Se necesita una reforma constitucional al Poder Judicial. No tanto un cedillazo, porque ahí ya sí, pues la oposición ya se escudaría y diría, vean cómo ya está cayendo lo mismo que Cedillo Ponce de León, sino que se necesita más bien que por medio de la mayoría calificada, la ciudadanía vote por Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos lo ha dicho en las mañaneras. No se ha ido lo que se tiene que ir, ni ha llegado lo que tiene que llegar. Y no me va a rendir el tiempo a mí para quitar toda la corrupción que hay en nuestro país. Imagínense todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y todavía no termina. Es por eso que el presidente que llegue, que sea quien sea, y esto sí se los voy a, pues, a decir, no tampoco podemos estar dividiéndonos entre los presidenciables, porque entonces nosotros solitos estamos generando un choque entre los obradoristas, que si apoyamos a Noroña, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López Hernández, a Marcelo Ebrard, cuando cada uno se está especializando en un perfecto papel en la cuarta transformación. El problema es cuando nosotros ya decimos, yo apoyo a este candidato y le echo tierra al otro. No, eso es lo que no se tiene que hacer. Se necesita haber una unión. ¿Por qué? Porque si no hay una unión, la oposición feliz de que nosotros como obradoristas nos dividamos. ¿Qué se necesita? Darle la mayoría calificada a la coalición Juntos Haremos Historia. Reformas tan necesarias como la reforma electoral, la reforma eléctrica, que iban a tocar los temas de litio, iban a tocar el tema también de cerrarle las puertas a todos las empresas extranjeras que venían a apoderarse de nuestros recursos naturales, como Ganfeng Lithium o Bacanora Minerals. No se pueden aprobar este tipo de reformas por falta de la reforma de la mayoría constitucional, la mayoría calificada, que son 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué se puede hacer? Darle esta mayoría calificada a la coalición Juntos Haremos Historia, porque esa es la única manera. Si el presidente hace un decretazo, pues le van a decir de que no es demócrata. Siempre es mejor hacerlo de la forma democrática. Pero para nosotros tener un apoyo para la cuarta transformación,
tenemos que de verdad apoyarla, tenemos que tener un compromiso, apoyar al que llegue a ser presidente de la República y a su vez aprobar a los diputados y a los senadores de la coalición Juntos Haremos Historia, para que se puedan aprobar estas grandes reformas que van a hacer feliz a todo el pueblo mexicano, porque por fin se va a poder hacer justicia. Vean, en el plan B de la reforma electoral, nosotros entrevistamos personas que se quejaban de que pues ellos luchaban por la democracia y de que ellos decían que aquí el presidente no es demócrata cuando pues se les dio la oportunidad de la revocación de mandato de si ellos querían hasta quitarlo, o cuando también ellos no están a favor del plan B de la reforma eléctrica, de la reforma electoral, perdón, porque acusaban al presidente Andrés Manuel López Obrador de no ser demócrata. Pero cuando lo acusaban de esto, cuando acusaban al presidente Andrés Manuel López Obrador de no ser demócrata, ellos solitos estaban rechazando una reforma que iba a permitir que la ciudadanía votara por todos los consejeros del INE y que aparte de ahorro iba a haber mayor democracia. Y aquí es donde la oposición dice, pero es que Morena va a elegir a los que quieran. No. ¿Por qué? Porque iban a ser 30, 30 y 30. 30 establecidos por el presidente, es decir, el Ejecutivo, 30 por el Senado de la República, el Congreso de la Unión, digamos también la Cámara de Diputados, y otros 30 por el Poder Judicial. Si no coinciden en el pensamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que voten por los del Poder Judicial. Pero a pesar de eso, pues hay mayoría, hay mayoría. Y regresando también al tema de violencia política en razón de género, pues tantas denuncias que Xóchitl Gálvez, que Lili Telles ha presentado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando no se dan cuenta que la mayoría de las gobernadoras mujeres que hay son de Morena. Evelyn Salgado, María del Pilar, también próximamente Delfina Gómez, a ver si gana en el Edomex, en el Estado de México. También tenemos a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se está abriendo las puertas a las mujeres, pero la oposición está manejando el discurso de México contra las mujeres. Hay algunas palabras que yo no puedo decir, pero México contra las mujeres. Y lo peor de todo es que cuando se hacen este tipo de manifestaciones, por ejemplo la del 8 de marzo, no falta el golpeteo por parte del bloque negro. Y ya están corrompiendo una lucha necesaria para las mujeres en una lucha de partidos políticos contra Morena. Y lo peor de todo es que dicen, no, nosotros no hablamos de partidos políticos, pero fuera Morena, no queremos a Morena. Ahí está la incongruencia de la derecha. Y se está abriendo las puertas a las mujeres. Esto más bien sobre el tema de la quema de la piñata, pues sea quien sea, se tiene que hacer justicia. ¿Por qué? Porque si no se hace justicia nada más porque sea mujer, la verdad ahí sí no coincidía en ese planteamiento. Pues, ¿qué opiniones nos acaban de dar los tres? Yo les agradezco mucho, como siempre, que vengan a este espacio de vez en cuando. Ayúdenme a la gente a decirle cuáles son sus redes sociales, en dónde los pueden seguir. Y pues ya saben que esta es su casa. Empiezo contigo, Manuelito, y bueno, si quieren sacar un comentario final, ya saben que adelante, ahora es cuando. No, hombre, Meme, muchas gracias, como siempre, agradecido de este espacio permanente todos los miércoles aquí en México Ambidiestro. Un fuerte abrazo a los muchachos y a la audiencia. Yo me despediría nada más diciéndote unos pequeños datos, ¿no? Por supuesto, en el entendido de que las encuestas o sondeos en redes sociales, pues no corresponden a ninguna metodología científica, pero sí me llamó mucho la atención que el Financiero haya asegurado que el 61% de los mexicanos aprueba y respalda a la Suprema Corte y al Poder Judicial, 6 de cada 10 mexicanos. Si tú te metes a la metodología de cómo lo hizo el Financiero, fueron 600 personas encuestadas. O sea, 600 para representar a todo el país, para empezar. Y luego fueron vía telefónica. Desde ahí ya estamos hablando de encuestas sesgadas. Personas que tienen el suficiente poder adquisitivo para tener un celular y responder en 3-4 minutos. Bueno, la pregunta del Financiero fue, ¿tú apruebas la Suprema Corte y el Poder Judicial? ¿Tú confías en él? Y el Financiero de esas 600 personas dice que el 61% dijo que sí. Bueno, hicimos la misma pregunta en nuestras redes sociales. Y en este preciso momento, Meme, es una encuesta con aproximadamente 41,599 votos y el 99% dice que no lo aprueba y el 1% dice que sí lo aprueba.
O sea, yo insisto, no corresponde a ninguna metodología científica las encuestas o sondeos en redes sociales, por eso luego cuando gana ciertos candidatos ahí y veo a mucha gente emocionada, digo, ay, ok, pero bueno, esto también muestra, meme, que se va a emplear narrativas para beneficiar al Poder Judicial. Entonces, que no se manipule la opinión pública, que los criterios propios se fortalezcan y nada más. A mí me pueden seguir, estimada meme, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en el noticiero de Sin Máscaras. Suscríbanse en nuestro canal personal Manuel Pedrero, ahí nos encuentran, apóyennos con su suscripción. En Twitter, como aparece aquí, @yo soy Pedrero, ahí tenemos ya la palomita azul, obviamente de Twitter Blue, pero porque no hay otra manera, estimada meme, ahí estamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores. En Facebook, como Manuel Pedrero Solís, y ya, sí, bueno, ahí está Instagram, pero es tan pacífico Instagram, fuera de la política, nada tóxico, que preferimos que se mantenga así. Por lo pronto, yo muy agradecido con la oportunidad de poder platicar aquí con ustedes, ma'am. Ya sabes que es tu casa, Manuelito. Muchas gracias. Edwin, tu turno, tus redes sociales también, por favor. Pues no, ya como comentario final, pues nada, ¿no? Es decir, pues ojalá no se banalice lo de la violencia contra la mujer, la violencia de género, platicando acerca de si quemar una piñata es o no manifestación de violencia política en función de género, ahí parece que no, pero bueno, que los que quieran platicar, o sea, que los que quieran opinar, pues opinen, ¿no? Están en su derecho y nada más. Mis redes sociales, pues solo mi Twitter, arroba leviathan1292. Ya voy a cambiar el username para que la gente me encuentre más fácil. Es que cuando pues, me quise poner uno más fácil y ya estaba como ocupado, entonces bueno. Pues yo creo que ya en estos días hago mi canal personal para que seguramente va a tener mi nombre por los primeros momentos, entonces bueno, para que me busquen y nada más. Y aquí, viendo cuando me invitas. Muchas gracias, Edwin. Mi querido Shalom, a darle promoción a sus espacios, por favor, para que la gente te siga. Claro que sí. Mira, antes de dar las redes sociales, termino con dos cosas. Primero, el pensamiento de la cuarta transformación y ya profundizando en temas no tanto de partidos políticos, no tanto también de pues lo que está sucediendo en nuestro país, sino en ya temas de nosotros como mexicanos. Es verdaderamente informarnos, verdaderamente ayudar a los demás y tener un despertar de conciencias. ¿Qué es un despertar de conciencias? No tener que tragarnos solo lo que nos dice la tarada visión. Un despertar de conciencias es decir, bueno, yo antes no conocía esto, ahora lo conozco, pero en vez de quedarme quieto y ahí echar la flojera y quedarme ahí nomás viendo, no, al contrario, sal, informa a la ciudadanía, porque así como tú que no estabas bien informado, pero que ahora lo estás, mucha gente todavía está mal informada. Tienes que salir a informarles, que se den cuenta que verdaderamente vivimos en un país en donde hay democracia, que verdaderamente vivimos en un país en donde hay un cambio verdadero. Y esto se los está diciendo un joven de 13 años, pero el pensamiento conservador está tan aferrado a sus ideales que por eso el presidente lo dice en las mañaneras. Es muy difícil que alguien que ya tiene un pensamiento muy aferrado al conservadurismo cambie de opinión, pero estamos luchando por las juventudes. Yo te agradezco, Meme, que abras este espacio a la juventud porque estás permitiendo que la ciudadanía, que los jóvenes, pues hablen y den su punto de vista, hablen de lo que está sucediendo. Ángel Valderas me dio algo muy importante, un punto de vista que lo voy a comentar aquí, cuando le hicimos una pequeña entrevista. Nos dijo, jóvenes, qué envidia me dan, es la primera vez que votan por alguien que quieren que llegue a la presidencia y no les hacen fraude electoral. Y es un pensamiento muy cierto porque 2006, 2012, cuántos presidentes que nosotros hubiéramos querido que estuvieran en la presidencia de la República, para la redundancia, no han podido por culpa del fraude electoral. Y también concluyó con esto, diciéndoles de que de verdad a las mujeres se les está dando muchísimas oportunidades en este gobierno de la Cuarta Transformación. Yo he visto que también en este gobierno se está permitiendo incluso que los gobernantes puedan tener una relación directa con el pueblo de México. Nosotros, al vivir aquí en la Ciudad de México, vemos cómo la jefa de gobierno sale todos los días a las 9:30 de la noche. Sale así, normalito, caminando, sin escolta, sin nada,
Y gracias a que sale de esta manera, nosotros vamos y le hacemos la entrevista. Pero qué diferencia de la austeridad que tiene ahora, por ejemplo, la jefa de gobierno, de salir caminando así como si nada, a como antes, pues te le querías acercar a alguien y, no, joven, no se puede acercar, disculpe, pero no, somos sus guaruras. Así era antes. Qué bueno que ahora durante este gobierno de la Cuarta Transformación se esté dando más oportunidades a los jóvenes, a las mujeres y al pueblo de México como tal, también al pueblo de México, para que pueda tener más derechos. Y bueno, dejo mis redes sociales en YouTube. Estamos como Shalom Laimir, aquí como aparece aquí abajito. Gracias al señor productor y también a Meme por poner aquí el nombre. Es Shalom Vladimir, así nos buscan en YouTube. Y el otro canal es 4T, la nueva generación, porque es la nueva generación de los jóvenes. Y agradecemos los 10,000 suscriptores porque ya llegamos a los 10,000 suscriptores en ese canal. Y los invitamos a todos porque luego nos vamos a hacer un pastelito, una fiestecita festejando. Eso, mi querido Shalom, te mando un abrazo y les mando un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos en este México ambidiestro y nos vemos la próxima semana a ver qué cosas salen, que les puedo preparar varios temas, pero vamos a ver qué pasa de aquí a la siguiente semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, bendiciones. Mi gente, regresamos y estamos ya en la recta.